Buenas tardes, muchas gracias. Me están metiendo presión. Este, Antes que nada, bueno, mi nombre es Jorge Ramos, soy el gerente de la planta que tiene Energía del Sur acá en Comodoro, de generación de energía. Hace bastantes años que estamos con esto y, bueno, en primer término, ¿se escucha bien ahí? ¿Sí? En primer término, quería agradecerles a los organizadores que nos hayan permitido participar, ¿no es cierto? Y bueno, también instarlo a que sigan con estas actividades que insumen tiempo para armarlas y todo, pero que, bueno, son importantes, ¿no? También a la universidad que las permite, ¿no es cierto? Y bueno, un poco la idea de la charla es, yo les voy a dar una pequeña introducción de lo que es la planta para tener un pantallazo de lo que es, pero como las jornadas son de un tema específico, me acompaña Juan Pablo Carrizo, que eh, es un egresado de esta casa, ¿no es cierto? Y que con orgullo lo tenemos incorporado a nuestro equipo de trabajo. Él es uno de los responsables de lidiar con que la planta esté funcionando en forma permanente, ¿no es cierto? Este, y que gracias al esfuerzo de ellos tengamos los resultados que hemos tenido en el tiempo, ¿no es cierto? Después podemos mirar algo, pero bueno, son desafíos diarios que los equipos funcionen y ellos han sabido llevarlo adelante, ¿no es cierto? Además, con el agregado de que prácticamente la totalidad del personal nuestro es local, eh, los profesionales, los operadores, todas son personas de la zona de Comodoro, radicados en Comodoro, eh, algunos con su expertise previo y otros que lo han aprendido al trabajo con nosotros, ¿no es cierto? Este, eh, y hemos podido llevar adelante la actividad, ¿no? Armamos un poquito la presentación y se la voy comentando. Pensar no es tan fácil. Listo.
¿No? Bueno, esto es una panorámica de la planta, ¿no sé? Es una panorámica de la planta. eh, Bueno, no vamos a tocar tantos botones. Una panorámica de la planta. Corremos los slides y después, si hay alguna otra cosita, volvemos, ¿no? ¿Eh? Ahí. Bien, disculpen. Bueno, un poco no se ve por el fondo, pero ahí lo que dice es que la planta se instaló en el año 96 eh, como ciclo simple. Ciclo simple quiere decir que tenía nada más que turbinas de gas. Eh, Siempre usamos como combustible gas natural, exclusivamente, ¿no? Nosotros en la década pasada, eh, en la década del 2000 tuvimos restricciones de combustible y fue muy típico usar combustible líquido también en las plantas, en las centrales de generación en el país. Las turbinas de gas son versátiles para el tema de combustible, es una de las características, digamos, que tienen buenas, que pueden funcionar con combustible líquido o con gas. Actualmente ya se está incursionando por esta cuestión de el, la transición energética, digamos, por el tema de la problemática de cambio climático, las emisiones y todo eso, se está incursionando con el hidrógeno, ¿no es cierto? Exitosamente porque son versátiles las máquinas para eso. Ya hay funcionando máquinas no con el 100%, pero con un 30%, 40% de hidrógeno mezclado con gas natural, ¿no es cierto? Obviamente eso implica que hay estimativamente un 30% menos de emisiones que con el combustible fósil, ¿no? Este, eh, pero los fabricantes ya están hablando de que van a garantizar 100% con hidrógeno, ¿no? Obviamente su interés por mantener los equipos competitivos, ¿no? Ante toda la, las exigencias que hay en el mercado, digamos, que plantea hoy la sociedad respecto de estos temas, ¿no? En nuestro caso, siempre utilizamos gas natural, no se previó en su momento y por una cuestión de disponibilidad de gas acá en la zona, eh, no se necesitó utilizar líquido, ¿no es cierto? Eh, la planta fue instalada en la década del 90, que fue cuando al principio de la década del 90 se produjo una desregulación de todo lo que eran las áreas de energía, llámese energía eléctrica, gas natural, todas empresas que eran del Estado, algunas se privatizaron y se permitió a los privados participar del negocio, ¿no es cierto? En ese contexto se instaló esta planta como una empresa privada desde el inicio, ¿no? En el año 96. Así como esta, se instalaron varias plantas en el país, bastantes, con nueva tecnología para esa época, ¿no es cierto? Porque veníamos de una crisis profunda con el tema del equipamiento para generación de energía en el país por falta de incentivos, por un montón de cuestiones. Teníamos cortes de energía a nivel país, ¿no es cierto? Por falta de generación, de distribución. Bueno, en esa década se dieron condiciones y hubo muchos emprendimientos privados, así como lo hay ahora en lo que es renovable, ¿no es cierto? Ahora tenemos un sinnúmero de proyectos, no proyectos, de plantas instaladas, no solo de eólico, como el caso que hablábamos hoy, porque lógico, este área es propensa para ese tipo de proyectos, pero el norte, el NOA, el noroeste, es propenso para la planta fotovoltaica, la de paneles, y se han instalado varias y se siguen instalando, ¿no es cierto? También
a expensas de que los costos de los paneles y todo eso ya están competitivos con la eólica, ¿no? Antes costaban 3 veces más, hace 10 años atrás, 15 años. Hoy están hablando de los mismos valores. Se han instalado parques importantes. Estamos hablando de parques, por ejemplo, creo que el más grande está en Jujuy, 300 megavatios. Un parque interesante. Hay 2 parques más cerca ahí, creo que en Salta, otros 300 megavatios entre 2. Bueno, muy interesante, ¿no? En la década de los 90 sucedió eso con las centrales térmicas. Se instalaron plantas de última generación, ¿no es cierto? Como la nuestra, que supo ser en esa época, ¿no? Ahora ya hace 25 años, entonces ya dejaron de ser de última generación. Pero continuando, no se alcanza a leer por el fondo, después de los problemas económicos que sufrió el país en el 2001, hubo un parate y hubo un renacer de las actividades, también se volvieron a dar condiciones y se volvieron a instalar otras plantas, agrandar algunas, ¿no es cierto? En el caso nuestro lo que sucedió es que lo que se dice en la jerga nuestra, cerramos el ciclo, que quiere decir aprovechar los gases de escape de las turbinas de gas y con unas calderas de recuperación se pusieron una turbina de vapor con la cual en parte se genera con los gases sin uso de combustible, sino que con el calor aprovechado de los gases de escape de las turbinas, que uno de los puntos que tiene es que salen a muy alta temperatura, o sea, la eficiencia de la turbina de gas anda en el orden del 30, entre el 30 y el 40, las nuevas 40%, pero no es un rendimiento bueno y eso eso en uno de los aspectos que se ve es con la pérdida de calor que hay en el escape, ¿no es cierto? En nuestro caso estamos hablando de 500 grados de temperatura, o sea, gases con 500 grados de temperatura. Obviamente la tecnología hace muchos años que progresó por este lado y logró, en el caso nuestro, después lo van a ver, se aumentó un 10% de eficiencia, que en este tipo de módulo es mucho, ¿no es cierto? Digamos, en el volumen que uno genera anualmente, estamos hablando de mucho ahorro, ¿no? Esto es simplemente era un unifilar. Nosotros estamos conectados directamente a la red de alta tensión, al sistema interconectado por el volumen de la planta, está directamente conectado al sistema, al SADI, el Sistema Argentino de Interconexión, en el nivel de 132 kilovolts. Ya en Patagonia, desde el año 2006, nosotros ya estamos conectados con la red nacional de 500 kilovolts, ¿no es cierto? Con una línea que llega a Madryn, de Madryn no pasa precisamente por Comodoro, siempre fue un reclamo ese, y tiene una estación en Santa Cruz Norte, cerca de Pico Truncado, y después llega hasta la última estación es Esperanza, creo que se llama, y de ahí va a Río Turbio y a Río Gallego, ¿no es cierto? Río Turbio, Río Gallego y Calafate. Bueno, esto es si encuentro el puntero se los muestro. Ah, perdón. Es toda esta línea, ¿no es cierto? En 500 kilovolts. Nosotros estamos conectados en la de 132, una más chiquita, ¿no es cierto? Acá este slide un poco lo que explicaba es que el reclamo de la zona de Comodoro es tener una conexión en 500 kilovolts para tener mayor seguridad y mayor... De hecho, un poco lo que mencionaban hoy, se han suspendido proyectos de parques eólicos acá que estaban aprobados porque no hay capacidad de transporte y no se pueden sacar.
pero los proyectos estaban aprobados y para instalarse, hablamos de 100 megas, proyectos interesantes. Por ese motivo hay aprobado un proyecto ya a nivel, está integrado en el presupuesto nacional de este año, por lo menos formalmente no están los fondos, pero sí está reconocido que se va a hacer una bajada, una doble terna en 500 hasta lo que es el kilómetro 9, donde está ahí la deshidratadora de YPF en esa zona. Se va a hacer una subestación, una estación a la que van a arribar la doble terna de 500, y entonces ahí va a tener conectividad, mejor conectividad Comodoro, ¿no? Esto lo que explicaba ahí es que básicamente ahora, al tener la debilidad de conexión con las líneas de 132, que son muy largas y viejas, como la de que va a pico truncado, nuestra planta, como es una generación que puede permanecer, no depende si hace viento o no hace viento, bueno, sigue siendo necesaria, digamos, en el área, y de hecho despachamos permanentemente, ¿no es cierto? Las máquinas tienen que estar funcionando todo el tiempo. Antes era el 100%, ahora porque hay muchos parques en la zona, en toda la región, digamos, no solo acá en Comodoro, tenemos parques importantes en el norte de Santa Cruz, en la parte de Puerto Madryn, entonces 2000 megas por lo menos tenemos instalado en eólico en el área. Entonces, con media planta nuestra funciona el sistema, ¿no? Y así estamos ahora. Esto es un pequeño layout de la planta, un poco físicamente. Les comento rápidamente. Tenemos 2 turbinas de gas, que serían estas que están acá, marroncito claro, podemos decirle, y las calderas por las que salen los gases de escape de las turbinas, y acá se produce vapor en ambas calderas que va a la turbina por cañerías independientes, a la turbina de vapor que está en este edificio, ¿no es cierto? De ahí la energía generada va a un transformador que la eleva. Normalmente las máquinas generan en media tensión o en baja tensión, en el mismo caso que los molinos, ¿no es cierto? Y después para transportarla es necesario elevar la tensión. Eso se encargan los transformadores y sale por la estación en 132 kilovolts, perdón. Como yo les comentaba, estamos hablando de gases que salen de la turbina de gas a 500 grados y terminan saliendo por la chimenea de la caldera en este momento a menos de 200 grados. O sea, se les trae un montón de calor, un montón de energía que es aprovechada, ¿no es cierto? Y eso es la ventaja del ciclo combinado, generar energía sin combustible adicional, ¿no? Acá hay un diagrama esquemático del sistema, ¿no es cierto? Sintéticamente les comento, se vuelve a repetir lo mismo. La turbina de gas, en la turbina de gas está compuesta por un compresor que ingresa aire, lo comprime, lo eleva para tener idea de la presión atmosférica, en el caso nuestro a 12 kilos más o menos, y lo mezcla con gas en las cámaras, y de allí va a lo que es la turbina propiamente dicha, ¿no es cierto? Una vez que realiza trabajo en la turbina, sale por el escape e ingresa en la caldera o en el recuperador de calor. Al recuperador de calor viene agua proveniente de la parte de condensado y se calienta, se convierte en vapor, transita hacia la turbina de vapor, ingresa a la turbina de vapor, que tiene adicionado al eje también un generador de energía, como las de gas, y entonces estamos generando energía en los generadores de cada turbina de gas y en el de la de vapor, ¿no es cierto? El vapor que realizó trabajo sale expandido por unos ductos más grandes y va al condensador, que es donde se vuelve a convertir en agua. Esto se convierte en agua, se vuelve a bombear a la caldera y así es un circuito cerrado, ¿no es cierto?, que no consume prácticamente agua.
Este circuito es un circuito de agua tratada, muy tratada para que no, por las condiciones del vapor, no afecte al equipamiento, ¿no es cierto? Se le da un tratamiento químico y además es desmineralizada. Hay una planta de tratamiento para que el agua tenga la calidad adecuada para poderla usar como vapor, etc. Tiene una pequeña reposición propia de los sistemas, pero nada más, ¿no es cierto? Lo novedoso de nuestro caso, no novedoso como por tecnología, sino, digamos, para nuestra zona y también por el criterio medioambiental que, digamos, tenemos incorporado nosotros ya ahora como sociedad, es que en nuestro caso no consumimos agua para el enfriamiento del vapor, sino que se hace a través de lo que se llama un aerocondensador, es decir, son radiadores gigantes con ventiladores gigantes que se hace pasar el vapor por esos radiadores, el aire que circula por los ventiladores lo enfría y lo vuelve a convertir en agua, pero no se utiliza agua fría, como es habitual, por eso uno ve que muchas plantas están cerca del mar o cerca de un lago o digamos al lado del mar, al lado de un lago, al lado del río. ¿Por qué? Porque usan lo que se llama condensadores convencionales, que ¿qué son? Toman agua de la fuente de agua fría, la hacen a pasar, es un intercambiador de calor, ¿no es cierto? El agua fría enfría el vapor y sale, pero sale con más temperatura. Se vuelve a volcar al río pero tiene un impacto eso, ¿no es cierto? Sube la temperatura del... Uno dice, bueno, en el mar es despreciable, sí, la verdad que sí. En algunos casos no. Por ejemplo, el año pasado o hace un par de años, el caso de Francia, por ejemplo, tuvo inconvenientes en la época de mayor demanda de energía. Ellos tienen muchos reactores nucleares que tienen un sistema similar. La fuente de calor la fuente de energía es nuclear, pero termina pasando a través de un intercambiador que genera vapor y la energía se produce con una turbina de vapor. Ese vapor hay que condensarlo, lo condensan con el agua del río, ¿no es cierto? Bueno, por las temperaturas, por las temperaturas que tenían, el agua del río estaba excediendo lo que tenían como límite para permitir el volcado, ¿no es cierto? Entonces tenían que reducir la generación de las centrales para no levantar tanto la temperatura del río, ¿no es cierto? Porque eso afecta a todo el ecosistema, tiene todo su impacto, ¿no? Entonces es un tema ese de, bueno, no, usamos el agua, total sale un poquito más caliente, pero no es tan así, ¿no? En nuestro caso lo hacemos de esa forma. Esto es una foto de la turbina de gas. Esta es la admisión de aire de la turbina. Esto porque son volúmenes importantes lo que admite, ¿no es cierto? Entonces necesita unos filtros especiales, entonces las casas de filtro, como se llaman, son de dimensiones importantes, ¿no? Esta es una foto más panorámica, ahí están las dos máquinas nuestras juntas. El aire ingresa al compresor, la máquina obviamente las dimensiones mucho más pequeñas que todos los compartimentos de esto, ¿no es cierto? Y por acá salen los gases de escape que van a las calderas, ¿no? Estos son datos de las máquinas, en nuestro caso es la marca es General Electric, es una de las digamos, una de las marcas líderes, General Electric, Siemens, Mitsubishi, que producen equipamiento de este tipo, ¿no? Esto es panorámico ya con las calderas, lo que yo le decía de que se veía en los croquis, o sea, los gases entran acá están todos los serpentines de tubos donde entra el agua y se termina convirtiéndose en vapor,
se va a un tanque que tiene acá arriba que se llama domo, y los gases de la turbina se van por esta chimenea. Entran a 500 y se van a menos de 200 por acá, ¿no es cierto? Eso de las calderas. Un detalle adicional es que una cosa que se usa en la industria es que se le colocan quemadores adicionales a las calderas, no solo con el calor del escape. A veces sucede que la máquina de vapor es más grande y no alcanza solamente con el calor que entregan los gases de escape de las turbinas. Entonces está la opción de colocar quemadores de gas, ¿no es cierto?, que como entre comillas ayudan a los gases de escape, y con eso se genera una energía adicional. Obviamente esta tiene consumo de combustible, ¿no? Las nuestras tienen este sistema y permite subir un poco más la generación. Tiene la opción, digamos, si no es necesario, se genera sin consumo de combustible. Si es necesario, se adiciona, ¿no es cierto? Depende de la necesidad. Esta es una foto ya de la turbina de vapor que está dentro del edificio. Esto es el generador eléctrico, y la turbina de vapor está acá atrás, y este ducto gigantesco que ustedes ven acá es por donde sale el vapor de la turbina de vapor, que ya realizó su trabajo y está expandido. Entra por un tubito así y sale por ese tremendo caño, ¿no? Porque entra una presión de 50 kilos, por decir, ¿no?, y sale por ahí ya casi presión atmosférica. Estos son los datos de la máquina. En este caso es una máquina que era también una marca que en su momento era líder, que se llamaba Alstom. Ahora actualmente, después de... es muy usual ahora que las marcas, las empresas van vendiendo partes de su cartera entre ellas, ¿no es cierto? En el caso de estas máquinas eran Alstom. Alstom vendió todo lo que es la parte de generación de energía a General Electric y se quedó con otras actividades, ¿no es cierto? Anteriormente el modelo era... Bueno, son cosas de los negocios de estas actividades, ¿no? Esta es la turbina de vapor. Por ahí no, esto es una maraña de caños y eso porque es habitual en este tipo de sistema, ¿no? Pero esto como está, esto blanco es toda aislación para evitar fuga de calor, ¿no es cierto?, de la máquina, y para que cuando se detiene sea homogéneo el enfriamiento, todas esas cuestiones, ¿no? Esto es lo que yo le comentaba, el aerocondensador, también es un equipo bastante importante en dimensiones, en el cual entra el vapor por estos caños. El vapor que sale de la turbina de vapor viene por estos caños, desciende por los radiadores que están acá adentro, y hay un grupo de ventiladores gigantes acá abajo que le insufla aire frío y hace que el vapor se condense, ¿no? Esto es lo que hace que no se necesite agua fría para licuar el vapor, ¿no? Ahí son los datos del aero. Estas son otras fotos. Esta es una foto de abajo donde se ven los ventiladores, ¿no es cierto? Bueno, esto hay unos datos ahí, algunos se ven. El módulo de potencia de la central nuestra son 120 megas. Para tener una idea, es más o menos el consumo de la región nuestra, ¿no? De Comodoro y sus aledaños, 100, 120 megas. Acá no se ve porque la letra está en blanco, pero era una comparativa entre lo que era cuando era ciclo simple y cuando es ciclo combinado, la eficiencia del ciclo, ¿no? De 30% más o menos a 40% la mejora. Esto tampoco se ven los números, bueno, una desprolijidad nuestra. Creo que acá estaba, si no me equivoco, estaban datos más que nada de disponibilidad. Disponibilidad es el tiempo que
que los equipos están en condiciones de generar energía, ¿no es cierto? Es nuestro gran objetivo como operadores, que estén siempre disponibles. Nosotros andamos más o menos en un promedio, tomando varios años, 96%, 97%, ¿no es cierto?, del tiempo disponibles, en el caso nuestro generando, porque estamos siempre llamados, ¿no? Esta es una foto de un parquizado que nosotros tenemos utilizando el agua que, porque, digamos, la planta de tratamiento de agua que se utiliza para conseguir agua con calidad, para poder utilizar, tiene lo que hace el sistema sintéticamente es, se usan membranas de ósmosis inversa, que seguro que lo han sentido nombrar porque ahora es una tecnología muy vigente en Caleta, precisamente en Caleta, y la vamos a sentir cada vez más, en Comodoro también, porque Comodoro también tiene problemas de agua, todos sabemos, ¿no? Y son soluciones también para desalinizar agua, es decir, uno ingresa agua con impurezas, con cloruros, en el caso como el agua de mar, y la membrana filtra todo eso, pero lo que hace es, si uno ingresa 100 litros, 50 pasan con condiciones las que uno persigue, y 50 son 50 litros, por decir, retienen todas las impurezas, y es lo que se llama agua de rechazo. No desaparece, no hay magia acá, ¿no es cierto? Todo el concentrado que uno evitó en el agua de calidad quedó en el otro, ¿no es cierto? Eso nos sucede a nosotros en la planta. Y nosotros tenemos emisión cero hacia afuera, no sacamos efluentes líquidos, no sale nada de líquido de la planta, porque ese es también un objetivo medioambiental, ¿no es cierto? Que no haya vertidos. Entonces, lo que hacemos con el agua que se llama de rechazo es, la utilizamos para la parte, una forestación que hicimos en la planta, que además pone un poco de verde que nosotros tenemos poco, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos sirve para utilizar el agua de fluente y por otro lado, bueno, cuando éramos más jóvenes hasta jugábamos al fútbol ahí, pero bueno, ahora ya solo caminamos por ahí, ¿no? Por eso es que el comentario que habla ahí, ¿no? Bueno, era un breve vistazo, podemos ahondar en algunas otras cositas si después hay tiempo y quieren, pero me parece que por ahí es conveniente que Juan Pablo les comente un poco más de lo que es más específico, ¿no? Capaz que me extendí mucho. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carrizo Juan Pablo, soy ingeniero electrónico. Me recibí en el año 2010 en esta universidad. Actualmente estoy en Energía del Sur y estoy a cargo de la parte del sistema de control de las máquinas. Como había mencionado Jorge, contamos con dos turbinas a gas, una turbina a vapor y un aerocondensador. Cada uno tiene su propio sistema de control. Por ejemplo, las turbinas a gas cuentan con un sistema de control que se llama Mark V, que es propio de General Electric. Luego tenemos las dos calderas, la turbina a vapor y el aerocondensador, que contienen un DCS de la marca Bailey de ABB. Y luego los quemadores secundarios, que mencionó Jorge, lo manejamos con un PLC, al igual que la planta de tratamiento de agua. La idea de la presentación va a ser media rápida, porque todo lo que es el sistema de control es complejo y para darlo con más tiempo. Este es el tablero principal que tiene el sistema de control de Mark V de las turbinas gas. Contamos con 8 procesadores.
tres procesadores principales, el RSIT. Esto quiere decir que el sistema es triplemente redundante. Contamos con un procesador de la parte de comunicaciones que realiza una red ARNet que se pueden conectar varios Mark V. En nuestro caso la configuración no está así, están de forma independientes. Luego tenemos un procesador de protecciones que se encarga en sí de todas las protecciones de la máquina. En caso de que se salga de ciertos parámetros, por seguridad, lo que hace es genera un disparo de la misma, ¿no? Luego tenemos estos tres procesadores, el QD1, el QD2 y el CD, que esto básicamente lo que hacen es leer los datos de las tarjetas de comunicaciones digitales, que es lo que sale directamente a campo. Acá hay la arquitectura que utiliza, en sí todos los procesadores se ven en sí por una red interna. Y tenemos el procesador C que tiene la otra red que es ARNet, donde nosotros tenemos nuestro HMI. Bueno, acá le quería mostrar una pantalla principal que básicamente es la que utilizan los operadores en nuestro HMI, que por la red ARNet tenemos los varios valores que son interesantes de presiones, temperaturas, en los estadios que está la máquina, en los arranques, etcétera. Igual hay muchas más pantallas donde uno interactúa para poder realizar modificaciones en la lógica. Acá estas fotos básicamente son para que vean cómo es la configuración. Miren que es muy parecido a un ladder, pero la diferencia de esto es de que uno no abre un proyecto y lo puede modificar, sino que se modifican en archivos específicos para compilarlo y luego enviarlo a los procesadores, al igual que las entradas y salidas. En cuanto al DCS, que es un sistema de control distribuido, básicamente contamos, esta sería la configuración que tenemos en nuestra planta. Tenemos un loop, que básicamente tenemos doble anillo de comunicación. Se utiliza este tipo de configuración porque en caso de que tengamos un inconveniente, no sé, vino una máquina, se llevó una parte del anillo de comunicación, lo que evita este tipo de anillo es que los procesadores siempre se vean. En este caso, si un ejemplo se corta acá, los procesadores se van a ver por esta zona. Esto lo que quiere decir que el sistema de control, el DCS, es un sistema muy robusto en cuanto a la comunicación, pero también en la parte de los procesadores, ya que cada rack, hay un rack para la turbina a vapor, las dos calderas y el aerocondensador. Cada rack tiene dos pares de placas de comunicación, o sea que es redundante, y tiene dos procesadores, que uno queda como esclavo y el otro como maestro. Los nodos, Bailey los denomina nodos. En los nodos 1 y 2, nosotros tenemos nuestro HMI, que es donde interactúa el operador con las máquinas, y el nodo 3 es exclusivo para la parte de ingeniería, donde nosotros hacemos las modificaciones en la configuración. Acá era una foto, donde acá vemos estas dos placas. Esa es un par de placas de comunicación, esta es otra par de placas de comunicación, y estos dos serían nuestros procesadores. El resto se los denomina esclavos, que básicamente son tarjetas de entradas, salidas analógicas o digitales. Estas que ustedes ven acá, que están distribuidas en diferentes zonas, son fuentes de alimentación. Si más bien nosotros el DCS lo tenemos en una alimentación segura, esto quiere decir que viene de un banco de baterías. Pero el DCS utiliza varias tensiones, ya sea 110 de alterna, 110 de continua, 7 volt de continua y 24 volt de continua. Y justamente es para realizar esa distribución de tensiones, son estas fuentes, que tiene varias. En caso de que entre en falla una, se puede realizar los cambios en servicio y no nos genera un disparo de las máquinas.
Acá un breve pantallazo. Por ejemplo, si nosotros vamos atrás de los esclavos, cada esclavo tiene un bus de datos que van a estas tarjetas fronteras, donde nosotros tenemos, por ejemplo, acá ven, ustedes van a ver que estas tarjetas van a ser de entrada y salidas analógicas, pero también puede ser entradas digitales, y estas serían las salidas digitales que van asociadas a estas reglas de relé, que son de 24 voltios, que es donde se realizan las conexiones a lo que sería campo, que podemos, por medio de un pack eléctrico, podemos actuar bombas, válvulas, etc. En cuanto a las entradas y salidas analógicas, nosotros tenemos por lo general 420 miliamperios, y bueno, se realiza la configuración por cada una de las entradas o salidas. Acá le quería mostrar cómo es las placas. Esta es una placa de salidas digitales. Cada salida se realiza una configuración con estos Dick Jump, ¿sí? Dependiendo de lo que se quiera utilizar. Bueno, acá este panel es un panel donde tenemos barreras fronteras, que básicamente para decirle lo que tenemos a la izquierda, lo que viene del DCS, y lo que tenemos a la derecha sería lo que iría a campo. Y de ahí nos conectamos a los packs para manejar bombas, válvulas neumáticas, motores, etc. Acá le quería mostrar cómo es en la estación de ingeniería. Nosotros, como vemos, tenemos un loop, y luego en ese loop vemos los 4 procesadores que tenemos en nuestra planta. Podemos ingresar a cualquiera de ellos, y como ven acá, tenemos los esclavos que están enumerados. Si nosotros entramos a uno de los esclavos, lo que podemos ver es este CLD, esta hoja, que si nosotros vemos acá, nos dice que es una entrada analógica que está en el esclavo, que es el esclavo 9, loop 1 y el procesador 3. Luego de acá nosotros tenemos varias hojas, que es donde tenemos el control. Esto sería básicamente la entrada que nosotros tenemos de nuestros transmisores. Acá para mostrarle cómo es una lógica. Esta es bastante sencilla. Si ven, es por bloques. Y por último, le quería mostrar lo que era el PLC. Acá la diferencia entre lo que sería un DCS y un PLC. Un PLC es para proyectos más pequeños. Un DCS son para proyectos más amplios, son equipos más robustos, ¿no? Y por último, para mostrarles un PLC que serían para los quemadores auxiliares, que con esto, bueno, nosotros realizamos la puesta en marcha de los equipos cuando es necesario. Si más bien estos equipos, tanto el DCS como el Mark V, son más o menos de la década del 80, 90, son equipos muy robustos. O sea, no hemos tenido grandes inconvenientes, esa es nuestra experiencia. Obviamente que atrás de todo eso hay una ingeniería, hay mantenimientos preventivos, como para poderlo tener en buen estado, ¿no? La idea de esta presentación era darle muy rápidamente con qué equipos contamos nosotros, y la idea era invitarlos, no sé, en lo que queda del año, nosotros la semana que viene entramos en un mantenimiento, pero por ahí en diciembre, por ahí estaría bueno que organizar, no sé si Nico, el que organiza, pero invitarlos como para que puedan ir a la planta, conocer, tener un poquito más de tiempo como para mostrarle las diferentes pantallas, los tipos de procesadores que tenemos, ya tener un poquito más de tiempo como para explicarles. Y de paso, ven también todo lo que es el periférico, los transmisores y demás, como para que vean, no es solamente el control, sino que depende de todos los periféricos como para que la planta funcione, ¿no? Bueno, gracias, era solamente eso.